Hola, ¿cómo estás? Agárrate una taza de café, yo tengo aquí un café con leche o un té, lo que tú quieras, y vamos a conversar un rato sobre el prólogo del Quijote. Bien, yo no sé si tú eres de la misma clase de lectores que yo he sido, entonces que nos hemos saltado los prólogos. Yo he de confesarlo, es decir, durante mucho tiempo se ve que era muy impaciente, iba al grano, al libro, y entonces me saltaba el prólogo. Ya no lo hago y no te recomiendo que lo hagas porque los prólogos son estupendos, es donde el escritor del libro te explica cosas importantes sobre ese libro y que te van a hacer más útil su lectura, tanto si es una novela como si es un libro de ficción o de tecnología o de lo que sea, cualquier cosa. Te va a dar claves para que tu lectura sea mejor. Punto. Y yo, pues claro, de muchas veces que he leído El Quijote, pues muchísimas veces me había saltado el prólogo hasta que empecé a estudiarlo un poquito más a fondo y me di cuenta de que los expertos cervantistas y quijotistas todos son unánimes en decir que el prólogo del Quijote es una obra maestra, es francamente sensacional. Bueno, vamos a hablar por qué. Estoy de acuerdo en que es una obra maestra, absolutamente. Bien, primero, el prólogo empieza con dos palabras desafiantes, que dice, desocupado lector. O sea que, de entrada, Cervantes aquí se dirige, te interpela directamente a ti. Muchas otras veces en el prólogo pues están haciendo toda clase de alabanzas a gente poderosa y a gente influyente, y están tratando de resaltar muchísimo pues la gran importancia que tiene esta obra, y están poniendo frases muy rimbombantes y muy sofisticadas y frases en latín y citas a otros autores griegos, latinos, de todas partes. En fin, son prólogos muy elaborados, muy sofisticados y muy grandilocuentes, es decir, como que tratar de aparentar una grandeza que quizá no la tienen, ¿no? Bueno, pues entonces el Quijote va directamente, dice, desocupado lector. Podría haberte dicho dignísimo lector, o amado lector, o querido lector. No, desocupado lector, como que empieza dándote una bofetada. Ya vas a ver, Cervantes es completamente desconcertante en toda su obra. Y bien, pues desocupado lector, de todas maneras, no tiene el sentido como insultante que hoy podría tener. Eres un desocupado, eres un vago, eres un tipo que no consigue empleo. Bueno, no. En su tiempo, desocupado era casi una señal de importancia, porque los nobles no podían trabajar. Estaba muy mal visto que un noble trabajara. Eh, Podían ser los dueños de haciendas, de empresas, de lo que sea, pero ellos no se involucraban en el trabajo del día a día. Ellos estaban simplemente ahí pues como dueño para que les rindieran cuentas, para disfrutar los beneficios, etcétera, etcétera, pero nada de meterse con el trabajo ordinario de la agricultura o del comercio, de la ganadería. No, en absoluto. Esto era indigno de un noble. Cervantes no era noble, pero pues algo hay en esto. Aquí Cervantes tiene también sus contradicciones, mientras que El Quijote es un libro muy popular y que intencionalmente es un libro popular. Yo incluso he dicho alguna vez, y lo repito aquí, que El Quijote probablemente es un libro escrito para analfabetos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir, y cuando digo la mayor parte, probablemente eran el 90% de la gente no sabía leer ni escribir, como Sancho Panza. Entonces lo que solía suceder es que alguien leía un libro y la gente se sentaba alrededor para escucharle.
Imagínate las largas noches de invierno, donde ya está oscuro a las 5:30 de la tarde, entonces pues, hay muchas horas de oscuridad, ¿no? Entonces, pues lo mejor es que el lector, con la luz de una vela, sentados todos alrededor del hogar, de la chimenea, del calor, pues va leyendo cosas y todo el mundo escucha. No había internet, no había televisión, no había cine, no había tablets, no había computadoras, entonces lecturas, ¿no? Y la lectura del Quijote se hizo muy agradable a la gente normal porque no empleaba un lenguaje rimbombante o un lenguaje muy cultural. Incluso más de una vez desciende casi a vulgaridades, a palabras realmente vulgares, ¿no? Que al público pues le encantaban y se morían de la risa. Bueno, entonces por ahí vamos, desocupado lector. Y entonces a partir de ahí Cervantes empieza a hacer todo lo contrario de lo que se acostumbraba a hacer en los prólogos. Primero empieza diciendo pues que, hombre, a mí ya me hubiera gustado ser más listo para escribir un libro pues que fuera mejor, un libro más hermoso, más gallardo, más discreto, un libro, dice, pero claro, ¿qué puedes esperar de el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios, que bien como quien se engendró en una cárcel, ¿no? Con esto pues da pie a pensar lo que muchos creen que Cervantes aprovechó para escribir el Quijote en una temporada que pasó en la cárcel por un episodio de que quizá ya hablaremos otro día, pero es cierto, estuvo en la cárcel. Con lo cual, pues él, en lugar de estarse así dando autoalabanzas, pues lo que venía a decir, mira, he hecho lo que mejor que he podido y no es una gran cosa. Entonces el siguiente truco que emplea en la escritura de este prólogo es muy ingenioso y es un truco literario que hoy día es muy común entre los escritores, pero que francamente quien lo inventó debió ser Cervantes. Porque se inventa un personaje que es un supuesto amigo que lo encuentra pensativo tratando de escribir un prólogo bien hecho, un prólogo según las normas vigentes, y el otro le dice, hombre, pues no te rompas la cabeza, ¿no? Esto es muy sencillo, te inventas 4 citas, tú mismo te autoescribes los poemas y los sonetos y ya está, ¿no? Y no ha pasado nada y sigue adelante. Con lo cual lo que está haciendo es una burla sarcástica de pues la moda literaria de su tiempo, ¿no? De gente que le gustaba, pues eso, es decir, el darse una enorme importancia con el prólogo. Y entonces pues verás que al final del prólogo hay una colección de poemas, que era lo que se acostumbraba, pero que estos poemas, en vez de haber sido escritos por otros personajes ilustres de la época, como pudiera haber sido, pues yo que sé, Góngora, o pudiera haber sido Lope de Vega, o Quevedo, o gente así, pues los escriben personajes ficticios, como Urganda la desconocida, como Amadís de Gaula, personajes de novelas de caballerías, don Belianís de Grecia, la señora Oriana, a Dulcinea del Toboso, Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, etcétera, etcétera, Orlando Furioso. Incluso se inventa un diálogo entre Babieca y Rocinante. Babieca, te recuerdo, que era el famoso caballo del famoso Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Entonces todos estos poemas pues no son más que eso, es decir, una invención que está haciendo la burla de lo que se hacía en esos tiempos. Déjame también que te diga un par de cosas más. Por ejemplo, el poema que aparentemente habría sido escrito por Urganda la desconocida, que era una hechicera en la novela de Amadís de Gaula, y también el poema que escribe un donoso poeta entreverado, pues estos dos poemas están incompletos. Incompletos en el sentido en que los versos les faltan unas sílabas al final, ¿no? Por ejemplo, te leo un fragmento de uno, dice: de un noble hidalgo manché,
contarás las aventú a quien ociosas le tú trastornaron la cabé. Entonces, está incompleta la línea, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Pues quiere como aparentar o simular que este era un documento viejo, un documento que ha pasado 1000 aventuras y que no ha llegado íntegro a las manos del autor, sino pues que ha llegado roto y que, bueno, pues le faltaban esas últimas sílabas, y esto es lo que le da una apariencia heroica a estos poemas, ¿no? Bueno, con esto pues ya te lo doy por explicado. Los poemas en sí son muy flojitos, es decir, vamos a ver, Cervantes era un escritor muy imponente, como poeta no era tan bueno como en la prosa, era bueno, sin lugar a dudas, pero no era magnífico. Pero estos poemas no son ni siquiera de ese nivel, son unos poemas pues de payasada, auténticamente de payasada. Bien, ahora vamos con algo muy interesante, y es que Don Quijote dice: llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzáredes, no habríades alcanzado poco. Ese es el consejo final que le da su amigo, ¿no? Que se dedique, dice, lleva esa mira puesta en destruir los libros de caballerías, destrúyelos, que son malos, son una cosa horrible, que muchos los aborrecen, pero claro, hay muchos también que los alaban y que hay que acabar con los libros. Esto no solamente aparece en el prólogo, sino a lo largo de la novela aparece varias veces, donde Cervantes declara de una u otra forma su intención de que el Quijote sea el último clavo en el ataúd para enterrar las novelas de caballerías. Bien, hablemos sobre esto unos instantes. Primero, las novelas de caballerías como género literario ya estaban pasadas de moda. Habían sido muy importantes probablemente 100 años atrás, pero estaban en franca decadencia. Ya la moda iba por otro lado. La novela de caballería era una novela fantástica en donde pues había dragones, había brujas, brujos, hechiceros, cosas fantásticas, ¿no? Del estilo pues como hoy podría ser la literatura del Señor de los Anillos o de Harry Potter, ¿no? Por decir un ejemplo. Total, una literatura fantástica y absurda y fantasiosa, con aventuras muy de baja calidad literaria en el fondo, ¿no? Entonces, claro, hay un asunto que muchos comentaristas del Quijote esto lo dan, por cierto. Es decir, ¿qué es el Quijote? El Quijote es un libro cómico que se burla de los libros de caballerías. Pero ojo, esto ya hay muchísimos comentaristas y muchísimos críticos más importantes que yo, desde luego, que lo niegan en redondo. Es decir, que esto era una especie como de excusa o subterfugio o escudo, un protector que se ponía el autor para defender las cosas que iba a decir a continuación. En realidad, a Cervantes las novelas de caballerías probablemente le importaban un rábano, tenía cosas mucho más graves que hacer. Cervantes es un hombre con una vida muy dura, muy complicada, que ya te la iré contando poco a poco, pero estoy absolutamente seguro de que las novelas de caballerías no le quitaban el sueño para nada. Le preocupaban mucho más cosas que sí afectaban su vida, como era, por ejemplo, la corrupción que había en España. Y esta la denuncia brutalmente. O el poder de la Iglesia. Critica el poder de la Iglesia con todas sus fuerzas. Pero claro, tanto criticar la corrupción del sistema político elitista de España como el de la Iglesia eran actividades de alto riesgo, actividades muy peligrosas, actividades que podrían llamar la atención de la Inquisición. Y creo que no es necesario que te recuerde cuáles podrían ser las consecuencias si es que la Inquisición se fijaba mucho en ti en aquellos tiempos. Con lo cual, Cervantes muy astutamente plantea como un disfraz
Este es un libro que se escribe en contra de los libros de caballerías. Ya veremos que esto es un cuento chino. Bueno, aquí hay otra frase que te quiero comentar que me parece que es muy importante. Dice, es uno de los consejos de ese amigo del prólogo. Dice, procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, es decir, se ría más, el simple no se enfade. O sea, el que no es muy, el tonto no diga, no entiendo nada, esto es una... El discreto se admire de la invención. La palabra discreto en aquellos tiempos venía a decir el hombre inteligente. Cuando decía fulano es discreto, hoy día la palabra discreto significa otra cosa, pero en aquel tiempo discreto significaba inteligente. Dice que el discreto se admire, o sea, le está pidiendo ese supuesto amigo que se gane la admiración de la gente inteligente por las cosas que va a ser capaz de inventar, y que el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. O sea, el grave es aquella persona que no está en las tonterías del momento, y el prudente pues es la persona sabia. O sea, busca la alabanza de todos estos. En resumidas cuentas, Cervantes nos está diciendo que este libro, para los que no sean muy inteligentes, para los que estén un poco deprimidos, el melancólico, es un libro que te lleva a la risa, y efectivamente tiene montones de escenas cómicas que a mí me hacen reír a carcajadas una y otra vez, a pesar de que ya las conozco, pero son tan ocurrentes. Montones de veces cuando tú ves el cine clásico cómico, de Chaplin, de El Gordo y el Flaco, de todas estas, de Cantinflas, ahí aparecen muchas ideas de Cervantes, y su técnica y su forma de provocar el humor. O sea, es genial, es decir, a nivel de humor es genial, pero ojo, eso es solamente, como quien dice, su primera capa, es decir, va dirigido a ese público que no es muy inteligente, que no es realmente no es ni discreto, ni grave, ni prudente, pero que lo van a leer y van a decir, oye, qué divertido que es esto, es muy divertido, me he reído mucho, es muy ocurrido. Bueno, pero ojo, lo que te está diciendo es que hay más niveles, y si eres capaz, desocupado lector, que necesitas tiempo para esto, si eres capaz de profundizar un poco más, vas a ver cosas asombrosas que harán que la persona prudente lo alabe, diga, wow, qué gran libro, es digno de alabanza, que es digno de admiración, y que el personaje grave, el que es serio, el que no está por las modas, no la desprecie, no diga, oh, esto es una cosa que... No, sino que reclame la atención de todos estos. Con lo cual, con esto cierro el prólogo, anunciándote que vamos a seguir, tal como había planeado desde el principio, capítulo por capítulo, tranquilamente, desvelando todas las claves y mensajes fascinantes que tiene Don Quijote de parte de su autor. Y con esto, nada más, hasta pronto, cuídate y empieza a leer el Quijote.